Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy vamos a terminar el cuarto capítulo del libro de Apocalipsis, enfocándonos en la liturgia celestial, la alabanza de los ángeles, de los santos y de toda la creación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre, infúndenos en tu Espíritu Santo, para que podamos recibir, escuchar, meditar tu palabra, para que podamos unir nuestras voces y corazones a la alabanza y culto de tus santos y ángeles en el cielo. Le pedimos la intercesión de la Virgen María, la mujer de la palabra, para que esta palabra pueda dar fruto abundante en nuestras vidas. Todo eso pedimos en nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Empezamos con el versículo 6. Voy a leer de 6 a 11 al fin del capítulo, y después vuelvo a explicar los versículos. Delante del trono, como un mar transparente semejante al cristal. En medio del trono, y en torno al trono, 4 vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer viviente como un león, el segundo viviente como un novillo. El tercer viviente tiene un rostro como de hombre. El cuarto viviente es como una águila en vuelo. Los 4 vivientes tienen cada uno 6 alas, están llenos de ojos todo alrededor y por dentro, y repiten sin descanso día y noche: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. Y cada vez que los vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante él que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y arrojan sus coronas delante del trono diciendo: Eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo. Por tu voluntad existe y fue creado. Volvemos al versículo 6, pero ya comenté en el último video sobre la primera parte de este mar transparente como de cristal. Entonces empezamos con esto. En medio del trono y en torno al trono, 4 vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Estamos en esta ventana mirando hacia el cielo, hacia el culto, la alabanza de los ángeles, de los santos en el cielo. Y ese trono refiere al trono de Dios, particularmente de Dios Padre. En el Nuevo Testamento, cuando se usa la palabra Dios, más que todo refiere a Dios Padre. En el capítulo que sigue, quinto capítulo, vamos a ver que hay un cordero también con ese trono, y es Jesús. Y es el modo bíblico de decir que Jesús también es Dios, pero Dios Hijo. Pero aquí vemos más que todo la alabanza dirigida hacia Dios Padre como Creador. Porque en ese capítulo, más que todo, las razones dadas por nuestro culto y nuestras alabanzas es la creación. Y por eso al fin del capítulo dice que por tu voluntad todo existe y fue creado. En el siguiente capítulo, a causa del Cordero, el canto será a causa de la redención. Entonces son como las 2 etapas principales de la historia de la salvación: la creación y la redención. Y antes de seguir con este versículo, una cosa más, que la creación no simplemente es algo en el pasado, la creación es algo constante. Si yo existo ahora es porque Dios y me ha creado y me crea ahora, porque la creación no es simplemente que Él en un momento hizo algo y ahora desapareció y yo sigo con mi vida aparte de Él. No, la creación quiere decir que en cada momento me sostiene en existencia, que Él decide libremente, elige
sostenerme en existencia. Entonces, en latín la frase es creatio continua, es decir, una creación continua. Dios sigue creándonos. Por su voluntad estoy aquí hablando y ustedes mirando y escuchando. Ahora, al versículo mismo. Entre el trono y los 24 ancianos, Juan describe a los 4 seres vivientes. Ahora, son semejantes a los 4 seres que Ezequiel había visto en sus visiones. Por ejemplo, el primer capítulo de su profecía ya vemos descripciones muy extrañas de esas criaturas porque no son criaturas humanas, sino angélicas. Y muchas veces nuestros ángeles parecen más a varones o mujeres que los ángeles en la Biblia. Si pudiéramos pintar lo que Ezequiel había visto, nuestra visión, imagen de ángeles sería un poco diferente, porque son seres muy extraños, en el sentido que son muy diferentes de nosotros. No son simplemente humanos espiritualizados. Tienen una naturaleza completamente distinta de la de nosotros. Ahora, esos seres vivientes son probablemente querubines, porque en el Antiguo Testamento ellos son los que, por ejemplo, guardaron el jardín de Edén después de la caída de Adán y Eva. Y también sus imágenes, sus estatuas, estaban puestas de arriba de la arca de la alianza que estaba en el Santo de los Santos, del tabernáculo y del templo. Otros versículos del Antiguo Testamento describen que Dios está sentado, entronizado sobre o de arriba de los querubines, lo que es semejante, casi lo mismo de lo que escuchamos aquí, porque ellos están en medio, en el centro y alrededor del trono. Ahora, en las visiones de Ezequiel, ellos tenían ruedas con ojos por todos lados. Son animados por el Espíritu de Dios y mueven en armonía como la carroza, el carro de nuestro Señor. Aquí también ellos tienen ojos de frente y por detrás, que indica vigilancia y conocimiento sin límites de todo lo que está pasando en la creación. Pero ellos se quedan cerca del trono de Dios y son como los guías de las alabanzas del cielo. Y ellos anuncian en esa liturgia las intervenciones divinas que pasan en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que ellos tienen ojos que ven todo lo que está pasando en la creación, que tiene en algún sentido la omnisciencia de Dios. No de la misma manera, porque no saben todo como Dios lo sabe, pero en algún sentido está abierto frente a ellos todo el universo. Ellos se ocupan de todo lo creado, ¿no? Y ellos son vigilantes, es decir, cuidan. Como Adán tenía el cuidado del jardín, esos ángeles tienen el cuidado de toda la creación, pero desde el trono de Dios. No son enviados hacia la tierra, sino se quedan ahí. Y su primer deber es guiar la liturgia celestial. Por eso, si miramos los iconos, por ejemplo, griegos, rusos, de los ángeles, muchas veces tienen estolas. No porque son sacerdotes en el sentido estricto, sino que ellos en algún sentido cumplen una función sacerdotal, porque ellos llevan a cabo el culto celestial en el cielo. Y vamos a ver en esos versículos cómo los ancianos siguen lo que están haciendo los ángeles. En ese sentido, lo que vamos a hacer en el cielo es, en alguna manera, participar en lo que están haciendo los ángeles. Y lo que hacemos en la tierra, en la liturgia, es entrar en esta liturgia celestial. Y no es que simplemente están desconectados de la tierra, ¿no? Ven todo, alaban a Dios y a través de su liturgia anuncian lo que va a pasar en la tierra. Es decir, la liturgia tiene un efecto profundo sobre la historia. Sabemos esto de los momentos del rosario a través de la historia. La batalla de Lepanto, otros momentos cuando mucha gente rezaba el rosario. Eso puede determinar guerras y puede cambiar el rumbo de la historia.
Entonces la oración, la liturgia, no es simplemente algo que hacemos en el templo aparte de la vida humana. No, la vida humana depende de cómo participamos en esa liturgia celestial, ¿no? Ahora, en Ezequiel, esos seres vivientes tenían cada uno 4 rostros, cuatro caras. Pero aquí cada ser viviente, cada ser angélico es diferente porque tiene un rostro o de león, o de novillo, o de un ser humano, o de una águila. Ahora, esto probablemente refiere como era referencia en el libro de Ezequiel a la inteligencia, la nobleza, la fuerza y la agilidad. Ahora, San Ireneo, y después de él otros cristianos, interpretaban esos 4 seres vivientes como los evangelistas, porque ellos llevan a Jesús a nosotros, ¿no? Pero estamos hablando más que todo de Dios Padre aquí, no tanto de Jesucristo. Entonces, probablemente los primeros cristianos, cuando escuchaban este libro pronunciada, leída en la liturgia, no pensaban en los 4 evangelios. Pero en la tradición cristiana a lo largo de los siglos, pensaban que, por ejemplo, el ser humano refiere a San Mateo, porque él comienza su evangelio hablando de la genealogía de Jesús. San Marcos, el león, porque enfatiza la realeza de Jesús como el Hijo de Dios, y también porque comienza en desierto, donde en Judea en su tiempo hubo leones. El novillo, referencia al comienzo del Evangelio de San Lucas, porque él comienza su evangelio con Zacarías en el templo. Y San Juan como águila, porque él subía a las alturas en la contemplación de la palabra divina, es decir, en la divinidad de Jesús. Entonces, vemos esto en la iconografía, en las pinturas, imágenes de los cristianos a lo largo de los siglos, pero es como una interpretación añadida. No podría decir que es falsa, pero no es literal en el sentido, no es probablemente lo que el autor mismo había imaginado, porque aquí refieren a los 4 ángeles que sostienen el trono de Dios y también cuidan toda la creación. Ahora, estos seres vivientes también recuerda la visión que Isaías tenía en Isaías 6, en su llamada, que estaban cantando uno a otro, ¿no? En Isaías se refiere a los serafines, que reciben su palabra de saraf, que es quemar. Son los que queman con el fuego de Dios, con su amor, ¿no? Y vamos a ver que ellos tienen este canto, Santo, 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 como nosotros también en la Santa Misa. Ahora, antes de seguir con esto, como los serafines de Isaías, cada criatura viviente tiene 6 alas, que indica la capacidad por un vuelo rápido, ágil, ¿no? Entonces, esto indica su capacidad de estar presente en un lugar u otro. Y el hecho de que estos 4 seres vivientes son diferentes que los querubines de Ezequiel y de los serafines de Isaías indica esto, que los seres más exaltados, más cercanos a Dios, no pueden ser descritos una vez en una visión, es decir, que sobrepasa nuestro entendimiento humano. Como dije, si imaginamos los ángeles como con rostros humanos, no es como son en realidad. Eso es para nuestro provecho, pero, es decir, para entender quiénes son, pero en realidad sobrepasa nuestro entendimiento. Y yo, por mi parte, como Tadeo, me interesa ver los ángeles en el cielo, ver cómo son, porque son tan brillantes, seres tan grandes. Quiero ver cómo el Señor los había creado, como si la naturaleza en el mundo es tan hermosa, cuanto más esa creación espiritual que el Señor ha hecho. Ahora, los seres vivientes nunca dejan de cantar Santo, Santo, Santo. Ahora, es la palabra quizás que más se aplica a Dios después de la palabra amor. Dios es amor. Y aquí quiere decir que Dios es totalmente otro, totalmente trascendiente, totalmente diferente.
no en un sentido malo que es diferente que nosotros, como no tiene que ver con nosotros, sino que como esos ángeles nunca podemos describir en una visión según palabras humanas, Dios también siempre y de todo modo sobrepasa nuestro entendimiento. Y hasta el catecismo dice que cualquier semejanza entre nosotros y Dios existe, hay una desemejanza más grande. No porque Dios no es Padre, pero sino su manera de ser Padre sobrepasa infinitamente como son nuestros padres terrenos, por ejemplo, porque Él es mucho más perfecto que nuestros padres terrenos. Entonces, aquí, como hebreo no tiene la palabra más santo, no tenían comparativos así, lo que hacían era repetir la misma palabra 3 veces, es decir, Dios es santo en el nivel superlativo. Pero también esto es como alguna chispa, algún reflejo de la Santísima Trinidad, ya desde el Antiguo Testamento y revelado completo en el Nuevo Testamento. Y cuando lo llama Señor Dios Omnipotente, en griego Pantocrator, es decir, quien ve y juzga todo, que tiene todo en su mano. Hay íconos de Jesús, Pantocrator, Señor Dios Omnipotente. Y este título de Dios es usado 7 veces. Es el título más solemne y es la manera de cómo traducir el griego lo que los judíos quizás entendieron en llamar a Dios Yahvé. Él que es completamente santo, completamente omnipotente. En el cielo, esta alabanza de Dios nunca cesa. No duermen ni paran. La liturgia de la iglesia en la tierra entra en esa liturgia celestial que siempre está. Nuestra alabanza cesa, porque tenemos que dormir y hacer otras cosas, pero en el cielo nunca para. Y ellos proclaman a Dios como eterno, como había anunciado a Dios o descrito a Dios al comienzo del libro, el que era, el que es y el que vendrá. Es decir, que el que entrará en la historia humana otra vez en Jesús para concluir la historia de la salvación, ¿no? Y esto es otra cosa antes de seguir con el versículo 9. En los exorcismos se canta o se dice el santo, porque el primer deber de los ángeles, todos, era de alabar a Dios, dar culto a Dios. Y los demonios rechazaron ese deber. Entonces, una manera de rechazar a los demonios, echarlos de nuestras vidas, es vivir en esta acción de gracias, vivir en alabanza. Y eso es lo que echa a ellos, porque ellos son los que nos tientan a no alabar, a dejar de dar gracias a Dios. Y si nosotros estamos en rumbo al cielo, quiere decir que nuestra vida debe hacerse más y más una alabanza continua hacia Dios. Quizás no en el templo, no en la misa solamente, pero nosotros debemos vivir con ese agradecimiento. Y de hecho, San Ignacio Loyola dice que todo pecado surge de falta de gratitud. Porque cuando no nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces ahí el pecado es muy fácil y caer en la tentación es muy fácil. Seguimos. Perdón, no había leído de vuelta todos los versículos, pero ya había leído al comienzo. Cada vez que los vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante él que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y arrojan sus coronas delante de su trono, diciendo: Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú has creado el universo, por tu voluntad existe y fue creado. El refrán que repiten, Santo, 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 comunica la gloria y el honor y acción de gracias que esos seres vivientes ofrecen a Dios, quien siempre, como he dicho, trasciende las categorías humanas. El que
sienta sobre el trono y vive por los siglos de los siglos. Eso indica, en comparación a nosotros mortales, Dios es quien tiene la vida en sí. En el contexto de lo que va a seguir en el libro, de la muerte, de catástrofes, es importante recordar de que quien se acerca a Dios quedará con la vida, porque Dios es vida. Y si uno queda con Dios, aun si tiene que pasar por la muerte aquí, no va a pasar por la segunda muerte, que es la separación eterna de Dios. Ahora, que los ángeles están cantando uno a otro, suscita la respuesta de los ancianos. Ellos representan el pueblo del Antiguo Testamento, los 12 patriarcas de Israel y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Se postran, un acto de adoración, de humildad, y dan culto a Dios. Esta acción expresa su honor y su misión completo. Ellos ofrecen el tipo de adoración que se ofrece a Dios solamente. Y esto es una cosa para nosotros importante como católicos, porque nosotros veneramos a los santos y veneramos más que todo a la Virgen María, pero no postramos a nosotros mismos frente a ellos, porque solo esa adoración pertenece a Dios. Solo a Él pertenece ese tipo de sumisión total, una lealtad sin límites. Ahora, ellos arrojan sus coronas en el suelo delante del trono. Es decir, ellos son exaltados porque sientan sobre sus tronos, tienen sus coronas de oro, pero ellos, frente a Dios, todavía se dan cuenta de su nada, de su humildad, de su posición humilde. Y ellos declaran que Dios es digno de recibir gloria, honor y poder. Ahora, Dios ya tiene todo esto. Entonces, es la manera bíblica de decir que Dios merece que reconozcamos su poder supremo, que reconozcamos todo esto. Porque no es que Dios necesita esto, ni que Dios necesita nuestra alabanza, pero que si nos demos cuenta de quién es, eso es la respuesta correcta, podemos decir. Es decir, es lo que fluye de un corazón que conoce a Dios y reconoce quién es. ¿Y por qué Dios merece esa alabanza? Porque es creador de todo, es autor de todo. Todo depende de Él y Él mantiene todo en existencia. A veces nosotros pensamos más en la redención porque estamos acostumbrados a ser pecadores y pedir perdón y dar gracias a Dios por la salvación en Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento hay muchos salmos y muchos capítulos sobre la creación, no solo Génesis 1 y 2. Y eso es el primer acto tan grande de Dios. Sin esto no hay manera de hablar de la redención porque hay que existir primero. Y nosotros también. Es importante dar gracias a Dios, de entrar en esa liturgia simplemente porque existimos, por su voluntad. Dios no tuvo que crearnos, eligió, pensó, y aún sabiendo todo lo que vamos a hacer como pecadores, todavía nos escogió por nombre. Y nuestra respuesta como correcta a lo que eso suscita a nosotros es esta alabanza, de darnos cuenta que es un don la vida, es un don existir. Aun si nosotros sentimos que la vida ahora es pesada y difícil, de hecho, es un don de Él. Y por esto, como don, hace que nosotros le alabemos, le damos la gloria. Nosotros prostremos a nosotros mismos frente de Él. Y esta alabanza, como dice un prefacio, no es algo que Él necesita, sino es algo que nosotros necesitamos hacer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comemos algo bueno, siempre hablamos de esto. Y decimos que, mira, necesitas ir a ese restaurante, comer ese helado, comer ese bistec, lo que sea. Y lo mismo si miramos, por ejemplo, una montaña grande o, por ejemplo, cataratas de Iguazú, lo que sea, hablamos de la grandeza, la hermosura, de qué bien que fue. La alabanza es como el cumplimiento de disfrutar lo que vemos, experimentamos.
como seres que pueden hablar, nosotros solo disfrutamos completamente lo que vemos en hablar, en declarar. Entonces no es que Dios tiene un problema de autoestima y necesita escuchar nuestra alabanza. Es por nuestro bien. Hace bien a nosotros alabar. Hace bien a nosotros seguir en esta actitud de agradecimiento, gratitud y alabanza en medio de muchas dificultades. Y de hecho hay un autor inglés, C.S. Lewis, que dijo que la persona que da alabanza a Dios es la persona sana. Y de hecho sabemos que cuando solo escuchamos quejas, solo hay críticas, solo hay juicios, algo anda mal. Algo no está bien. Sí, hay mucho por lo cual podemos quejarnos, pero antes de que nosotros entramos en toda la tragedia que tiene que pasar antes de la llegada de Cristo, al fin del tiempo en ese libro, el Señor nos eleva hacia el cielo. Eso es lo que pasa. Si nosotros pensamos en la estructura de ese libro, vemos a Cristo en el cielo como sacerdote y rey. Dice a Juan de escribir 7 cartas. Esas iglesias, algunas muy buenas, algunas no tan buenas. Y después de la conversión, después de haber escuchado los consejos de Jesús, ¿qué pasa? Somos arrebatados hacia el cielo. Podemos ver, el cielo está abierto, podemos ver lo que está pasando en el cielo. Participamos ya desde la tierra en lo que están haciendo en el cielo. Dan gracias, dan culto, alaban a Dios. Y eso es importante porque esto es nuestro enfoque, esto es lo que debemos hacer, porque en lo que sigue, todas esas catástrofes, no debemos dejar de recordar, eso es lo importante. Porque es muy fácil con las noticias, en la televisión, por ejemplo, de solo enfocarnos en lo feo que pasa. Pero como cristianos por la fe, miramos hacia el cielo, vivimos en algún sentido, dice San Pablo, ya sentados en el cielo con Jesús. Entonces, es para nuestro provecho mirar a Dios, porque es hermoso, es bello, es bueno, es verdadero. Y en medio de todo lo feo, lo difícil de esta vida, como cristianos tenemos ese privilegio, el cielo está abierto. Y siempre tenemos razón de dar gracias, de dar culto, porque miramos a nuestro Padre, quien nos creó, nos eligió y nos ama en su Hijo. Por la intercesión de la Virgen María, que Dios les bendiga y guarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Thank you.